Bueno, continuamos con lo que es el avance de la materia. Estábamos viendo el capítulo de regulación de frecuencia. Veamos un ejercicio correspondiente a este tipo de problema para la solución del examen. A ver, voy a compartir mi pantalla. Me confirman, por favor, que pueden ver correctamente. Listo. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, que se ve. Excelente. Bueno, continuamos con lo que es el avance. Estábamos viendo ejercicios de regulación de frecuencia. La pregunta en realidad es, ¿cuál es la importancia de la regulación primaria de frecuencia? O sea, ¿por qué necesitamos nosotros entender estos conceptos y cuál es su aplicación en lo que es sistemas eléctricos de potencia? Básicamente la utilidad está en determinar cómo y por qué debemos definir el estatismo en cada una de las máquinas. O sea, cuál es la recomendación que debemos realizar. Básicamente la distribución de potencia se debe realizar entre dos máquinas en función a los estatismos. Es decir, la variable que ustedes van a poder ajustar en los generadores es el estatismo de una máquina. Veamos un ejercicio a continuación. Tenemos dos máquinas, las cuales se conectan a un sistema eléctrico de potencia. Cada uno de estos generadores tiene una potencia nominal de lo que es el generador 1, 100 megavatios, generador 2, 350 megavatios. Sumados ambos tendríamos lo que es un despacho en todo el sistema interconectado, sería G1 más G2 igual a 450 megavatios. Estas máquinas están operando para abastecer una demanda de esa magnitud. Tenemos en estado estacionario, generación es igual a la demanda, entonces tendríamos una demanda de 450 megas. Ahora, el dato que necesitamos es el estatismo de cada una de estas máquinas. Para el estatismo en base propia, en por unidad base propia, para cada una de estas máquinas, en el primer caso es de 0.04 por unidad y en el segundo caso es 0.05 por unidad. Lo que necesitamos es saber la base de este estatismo, es decir, a qué base está referida. En el primer caso estaría referida a una base de 100 megavatios, en el segundo caso estaría referido a una base de 385 megavatios. Entonces, lo que necesitan ustedes saber es en el primer caso está referido a una potencia base de 110, Acá es 110, ahora sí. Es decir, cada máquina ustedes deciden a qué fracción de la potencia máxima se va a cargar. O sea, yo tengo una máquina de 50 megas, pero no siempre está operando al valor máximo. Está operando a una fracción de la potencia nominal. En este caso, la potencia nominal sería 385 para la máquina 2, 110 para la máquina 1, y el despacho serían estos valores. Ahora, la pregunta es la siguiente. Tenemos una variación de carga. Se tiene una variación de potencia del 35%.
de menos 35%. En función a esta variación de la red, lo que debemos hacer es determinar cuál es la frecuencia final, calcular la frecuencia final, primero, y segundo, lo que es la distribución de potencia. Esto es algo que pasa todos los días, ¿no es cierto? Todos los días existe una variación en el sistema, la carga se incrementa o se reduce, y en función a esa variación, la respuesta de las máquinas es instantánea, es inmediata. Recuerden que la regulación primaria de frecuencia está controlando el set point de las máquinas de forma instantánea. Los sistemas de control están vigentes en todo instante. La pregunta es, ¿qué hacen los sistemas de control? Básicamente estamos realizando un análisis linealizado en función a este dato, el dato del estatismo. Ese dato lo que nos da es la información de dos puntos de operación. Nos da la información acá. Básicamente nos da el punto inicial y el punto final. Acá tenemos en la curva, en la gráfica frecuencia-potencia, la gráfica potencia-tiempo y frecuencia-tiempo, tenemos el punto 1 y el punto 2. Esas ecuaciones lo que nos permiten calcular el comportamiento del punto 1 y del punto 2. La parte intermedia se debe analizar por medio de simulación dinámica. Debemos utilizar lo que son simuladores para poder llegar a esos valores. Sin embargo, de forma linealizada, podemos analizar el punto 1 y ir directamente al punto 2. Esa es la ventaja de esas ecuaciones. Bueno, veamos. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Lo primero que debemos hacer es determinar la variación de potencia. Me dicen que la potencia está variando un 35%. ¿Qué es una variación de potencia? Una variación de potencia es igual a una potencia final menos una potencia inicial. ¿Cuál es la condición inicial? Este es el valor inicial. Entonces, ese es nuestro punto de partida. Y en esa condición ocurre un bajón de un 35% de la demanda. Por ejemplo, ¿cuándo ocurre esto? No sé si ustedes han visto la influencia de lo que es el mundial sobre la curva de carga de los países, o lo que es una novela, o algo que es realmente muy importante, o sea, algo que modifique de forma sustancial el consumo de potencia. Por ejemplo, si nosotros observamos el intermedio de un partido de fútbol, tiene una variación que es importante sobre lo que es la demanda. Y también los 45 minutos del primer tiempo y del segundo tiempo. En el caso de Brasil han hecho estudios para determinar que esa variación no llegue a afectarles de forma significativa. En el caso de Brasil se determinó que ahí se podrían tener en menos de 15 minutos variaciones bruscas de hasta 800 megas. Estamos hablando de casi toda la demanda de Bolivia en mínima demanda, ¿no es cierto? Entonces, es el tomar en cuenta el cambio en el entretiempo del consumo de carga llega a tener una potencia que es realmente importante. En nuestro caso, en Bolivia puede darse eso por desconexión de carga, desconexión brusca de carga, desconexión brusca de generación. En algún caso puede verse afectada por lo que es el comportamiento de nosotros los clientes, pero no en esas magnitudes. Bueno, acá tenemos lo que es la potencia inicial y la potencia final. El 35%. ¿35% de qué? Estaríamos hablando aquí la variación de potencia en megavatios va a ser igual a el 0.35 por la potencia inicial. Estaríamos hablando que la variación de potencia en megavatios va a ser igual a 0.35 por los 450 megavatios. Ya que tendríamos que la variación de potencia en megavatios va a ser igual a 157.5 megavatios. Nos dicen que es una variación de potencia negativa. Por lo tanto, aquí tendríamos un signo
negativo, negativo y negativo. Perfecto, ya tenemos el primer valor. Nosotros conocemos la potencia inicial, nosotros conocemos la variación en potencia. ¿Cuál es la potencia final? Acá tendríamos que la potencia final va a ser igual a delta P más la potencia inicial. Acá tendríamos que la potencia final va a ser igual a menos 157.5 megavatios más 450 megavatios. Tendríamos que la potencia final 300, 200. va a ser igual a, ¿cuánto sabe esto? 502.5. Esta es una variación de demanda que es exagerada. Normalmente las variaciones de demanda están con valores pequeños. Lo que estoy haciendo es un ejercicio que nos permita tener la operación del esquema de botacargas. Estaríamos hablando que la potencia final va a ser de 292.5 megavatios. Acá entonces tenemos una variación de carga que es importante para el sistema. Es una variación que es bastante fuerte. Después, cuando nosotros tenemos ya más de una máquina, cuando nosotros tenemos acá el generador 1, el generador 2, dentro de un sistema o varios generadores, ya conviene trabajar en lo que es tres magnitudes. Necesitamos trabajar en lo que es sistema y los generadores individuales. Así hasta el último generador. Dependiendo de qué variables se esté calculando, nosotros realizamos el análisis ya sea con el sistema o ya sea con cada máquina. Si quiero determinar la contribución de cada máquina, analizo a cada máquina de forma individual. Si quiero determinar qué ha pasado con el sistema, analizo una ecuación del sistema. Acá lo importante es lo siguiente. Siempre que ustedes necesiten calcular la variación de frecuencia sí o sí la debemos realizar con la ecuación del sistema. Antes de nada, lo que debemos hacer es lo siguiente. ¿Cómo se determina la relación entre sistema y lo que es generadores? Nosotros tenemos que la variación de la potencia del sistema va a ser igual a la variación en la potencia de referencia del sistema menos delta F sobre R, ¿no es cierto? Pero aquí estaríamos hablando R del sistema. Eso es por un lado. Y por otro lado tenemos en cada uno de los generadores lo siguiente. Tenemos que la variación de potencia en el generador 1 va a ser igual a la variación en la potencia de referencia del generador 1 menos delta F dividido entre R del generador 1. Tenemos la misma ecuación, delta P del generador 1. Esto va a ser igual a delta P de referencia del generador 2. Aquí es generador 2. Ahora sí. Menos la variación de frecuencia dividida entre la constante de regulación del generador 2. Pregunta, ¿cómo se comporta el sistema y cómo se comportan el generador 1 y el generador 2? Recuerden, nosotros necesitamos el comportamiento solamente en el punto 1 y el punto 2. La parte intermedia no nos interesa. Entonces, el comportamiento general que nosotros podemos tener es el siguiente. La variación de potencia del sistema, o sea, todo lo que varíe el sistema va a ser igual a la variación de potencia del generador 1 más la variación de potencia del generador 2. Esta ecuación es importante. Nosotros tenemos que el comportamiento del sistema es igual a la suma de todos los generadores. Ahora, cuando existe una perturbación en la red, cuando existe un evento, una falla, una desconexión de carga, una conexión de generación, solamente tenemos el sistema de control automático, ¿no es cierto? El resto de las variables de los generadores se quedan quietas, es decir, el operador no modifica ninguna de los ajustes. Por lo tanto, la potencia de referencia va a ser igual a 0. La potencia de referencia de cada una de las máquinas es igual a 0. Es decir, nadie realiza una modificación en los ajustes de las máquinas. Las máquinas están ajustadas a un valor y los sistemas de control mantienen ese valor mientras el operador diga lo contrario. Estamos analizando eso.
la influencia de una perturbación. Nosotros reemplazamos valores de acá, de esta ecuación. En la primera tendríamos que menos la variación en frecuencia va a ser igual sobre R del sistema, va a ser igual a menos delta F, dividido entre la constante de regulación del generador 1, menos delta F de la constante de regulación del generador 2. Estoy reemplazando esas ecuaciones en la parte inferior. Entonces, en esta ecuación nosotros podemos multiplicar por menos delta F. Si yo multiplico, vamos a multiplicar por 1 menos 1 dividido entre delta F. ¿Qué pasa si yo multiplico por este valor a esta ecuación? Me quedaría que 1 dividido entre la constante de regulación del sistema va a ser igual a 1 sobre la constante de regulación del generador 1 más 1 sobre la constante de regulación del generador 2. Es decir, nosotros podemos obtener una constante de regulación del sistema como el inverso de las constantes de regulación de cada uno de los generadores. Podemos obtener un generador equivalente que tome en cuenta todo el sistema en función a esto. Ahora acá, si ustedes tienen más generadores, simplemente acá lo que se debe hacer es más 1 sobre la constante de regulación del generador N. Entonces, de esa forma nosotros podemos obtener una fórmula que nos permite obtener la constante de regulación equivalente de todo un sistema, con esta lógica. Acá tendríamos lo que es el comportamiento del sistema. Y acá tendríamos el comportamiento de los generadores. El comportamiento del sistema es igual a la suma del comportamiento de cada uno de los generadores. Y multiplicando simplemente por menos 1 sobre delta F, obtenemos esta ecuación que es muy importante para nosotros. Con esa ecuación ustedes pueden obtener la constante de regulación del sistema. Entonces, para este ejercicio, ¿cuál sería la constante de regulación? Pero algo que estoy olvidando es lo siguiente. Para poder aplicar esta ecuación, todas las constantes de regulación tienen que estar en la misma unidad, ¿no es cierto? Recuerden que cuando se les facilita el dato, acá tenemos, esta parte es importante, acá tenemos 0.04 por unidad en base 110. El segundo es 0.05 en base 385. Entonces, eso es equivalente bolivianos versus dólares o euros, ¿no es cierto? No podemos realizar operaciones algebraicas con estas magnitudes cuando están en diferente base. Es un error. Entonces, lo que se debe hacer es llevar todo a una base común. Acá tenemos una primera operación, es de conversión a base sistema. Al igual que en los flujos de carga, necesitamos definir una potencia base para todo el sistema. ¿Cuál es la potencia base? El valor que ustedes deseen. En este caso voy a trabajar con una potencia base sistema igual a 1000 megavatios. Es decir, estamos tomando que todo el sistema está en una base de 1000 megas. Acá para realizar la conversión de base se hace básicamente lo mismo que hacíamos en los parámetros de resistencia y reactancias. La constante de regulación del generador 1 por unidad base 1000 va a ser igual a la constante de regulación del generador 1 por unidad base propia multiplicado por la potencia base sistema dividido entre la potencia base propia. ¿A qué sería igual esto? Esto va a ser igual a 0.04 multiplicado por 1000 dividido entre los 110. Si ustedes evalúan esta expresión, acá tendríamos que esto es igual a, veamos,
0.03636. 0.3636 es un número periódico, 36, 36, 36. Esto estaría en por unidad base 1000. Eso es para el generador 1. Para el generador 2, ¿qué tendríamos? La constante de regulación del generador 2 en por unidad base 1000 va a ser igual a la constante de regulación del generador 2 en por unidad base propia multiplicado por la potencia base sistema dividido entre lo que es la potencia base propia. ¿Esto aquí va a ser igual? Esto va a ser igual a 0.05 multiplicado por 1000 dividido entre los 385 megavatios, ¿no es cierto? Si ustedes evalúan esta expresión, acá tendríamos que es 0.12987. Esto está en por unidad base 1000. Esto es importante. Acá nosotros tenemos esta constante de regulación para cada una de las máquinas. Cuando estamos partiendo con esta, partimos con 4%, pero en base propia se convierte en 36%. Acá partimos con 56%, pero en base sistema se convierte en 12.9%, ¿no es cierto? Entonces, no es lo mismo que esté expresado en base propia como en base sistema. Ahora sí están en la misma unidad, lo que podemos hacer es determinar la constante de regulación equivalente. Entonces nosotros tendríamos lo siguiente, que 1 dividido entre la constante de regulación equivalente de todo el sistema va a ser igual a 1 dividido entre la constante de regulación del generador 1 más 1 dividido entre la constante de regulación del generador 2. Después, lo que nosotros necesitamos es la constante de regulación equivalente. Si ustedes reemplazan los valores, acá tendríamos que esto va a ser igual a 1 dividido entre la constante de regulación equivalente. En el primer caso es 0.3636 número periódico más 1 dividido entre 0.12987. Y acá tendríamos que la constante de regulación equivalente para todo el sistema es de 0.09569. Esto es por unidad, base sistema, que es base 1000. Entonces, acá tienen ustedes el comportamiento de cada una de las máquinas. También tenemos el comportamiento de todo el sistema como un equivalente. Cada uno de los generadores tiene su contribución a la red y está regido por lo que es este comportamiento individual. Con su constante regulación. Y después tenemos lo que es el comportamiento global del sistema. Ahora, nos dicen que ocurre lo que es una modificación, ¿no es cierto? Una variación en la red. Para poder realizar cálculos, nosotros vamos a utilizar la ecuación. La variación en la potencia del sistema o del generador es igual a la variación en la potencia de referencia de forma manual, control automático, control manual, menos la variación de frecuencia en el sistema dividido entre la constante de regulación. Esta ecuación es válida para cada uno de los generadores y también es válida para todo el sistema. Ahora, para poder realizar cálculos en esta ecuación, ustedes pueden realizar el cálculo de dos formas. Les dije que pueden realizar el cálculo en por unidad, es decir, trabajar aquí potencia en PU, potencia de referencia en por unidad, frecuencia en por unidad, dividido entre la constante de regulación en por unidad. Pero siempre que estamos hablando en por unidad, deberíamos hablar en por unidad base sistema, es decir, tener una sola referencia. Nosotros tenemos la frecuencia del sistema. Tenemos la potencia de la máquina 1, tenemos la potencia de la máquina 2 y tenemos la potencia del sistema. Entonces, acá existe la posibilidad de que cometamos un error. Para evitar ese error, en este tipo de ejercicios acá es más simple, se realizan menos cálculos cuando se realizan los cálculos en megavatios.
ya sea megavatios sistema o megavatios de cada una de las máquinas. Entonces, dependiendo del cálculo que se esté haciendo, nosotros seleccionamos. La variación en la potencia de referencia, lo mismo. Megavatios de todo el sistema o de cada una de las máquinas. Acá, delta y frecuencia, esto está en hertz. La variación de frecuencia en el sistema va a ser igual a la variación de frecuencia que ve la máquina 1 y también la que ve la máquina 2. Recuerden que la frecuencia es una variable global cuando el sistema se ha estabilizado. Mientras el sistema no se estabilice, la frecuencia puede ser diferente en los diferentes nodos del sistema. Una vez que el sistema se ha estabilizado, necesitamos, o mejor dicho, se tiene una sola frecuencia en cada uno de los nodos de la red. Y dividido entre la constante de regulación primaria, la constante esta la debemos manejar en hertz por megavatio. Acá tendríamos hertz con hertz se va a simplificar. El denominador, en el denominador tenemos 1 sobre megavatios. Realizando operaciones, esto va a terminar en el numerador. Entonces, se tiene ambas opciones, pero vamos a trabajar con esta ya que es la más simple. O sea, es más simple, se realizan menos cálculos y no se evita cometer algunos errores conceptuales. Veamos, analicemos qué es lo que pasa con el sistema. No, acá vamos a necesitar, esto nos está indicando lo siguiente. Acá esto muestra que se necesita la constante de regulación para el sistema, para el generador, para G1 y G2. Entonces, ¿cómo realizamos el cálculo de la constante de regulación? Ya tenemos una ecuación que nos dice lo siguiente. La constante de regulación del generador 1 en hertz por megavatio, ¿a qué va a ser igual? Esto va a ser igual a la constante de regulación por unidad base propia multiplicado por la frecuencia nominal del sistema dividido entre la potencia base del generador. Tenemos esa primera ecuación. En el caso del generador 2 que tendríamos algo similar que nos dice la constante de regulación del generador 2 en hertz por megavatio va a ser igual a la constante de regulación en por unidad base propia del generador 2, acá falta del generador 1. Esto es de G1, esto es de G2. Multiplicado ¿por qué? Por la frecuencia nominal del sistema. La frecuencia nominal es una sola para todo el sistema, dividido entre la potencia base del generador 2. Es decir, con esta ecuación determinamos la constante de regulación para la máquina 1, para la máquina 2, y también se puede hacer el cálculo para todo el sistema. Tenemos que la constante de regulación del sistema en hertz por megavatio va a ser igual a la constante de regulación en por unidad en base propia del sistema multiplicado por la frecuencia nominal dividido entre la potencia base del sistema. Y esta tercera ecuación es para el sistema. Entonces, podemos realizar el cálculo para la máquina 1, para la máquina 2 y para el sistema. Reemplazando valores que tendríamos. En el primer caso tendríamos acá estamos, recuerden, esto es en por unidad base propia. En base propia para la máquina 1, esta constante de regulación es 0.04 multiplicado por la frecuencia nominal del sistema dividido entre la potencia base de la máquina 1. Esto es igual a 110. Si ustedes evalúan esta expresión, tenemos que esta constante de regulación es 0.018. Y tenemos acá 18 es un número periódico, 18 unidades. Hertz por megavatio. Después, para la máquina 2, tendríamos que esto va a ser igual a ¿qué? A 0.05 multiplicado por lo que es los 50 Hz dividido entre la potencia base de la máquina 2. Para la máquina 2 la potencia es de 385
Si ustedes evalúan esta expresión, vemos que acá la contribución es de 0.0066493 unidades hertz por megavatio. Acá observen, hay una diferencia en hertz por megavatio, ¿no? Entonces acá una de ellas reacciona más rápido que la otra, pero básicamente es por el tamaño que cada uno tiene. Una de ellas tiene una potencia base de 385, en cambio otra solamente 110. Entonces la que es más pequeñita se ve mucho más afectada por variaciones en frecuencia. En cambio la que es más grande permanece más estable en función a variaciones del sistema. Y siguiendo esta misma lógica que tendríamos acá para el sistema, la constante de regulación en hertz por megavatio, estaríamos hablando de 0.09569,3 multiplicado por los 50 hertz dividido entre la potencia base que hemos asumido que es 1000 megas, ¿no es cierto? Si ustedes determinan acá este valor, tenemos que esto va a ser 0.004784 unidades hertz por megavatio. Lo que estas constantes son importantes. Lo que nos están diciendo es cómo se ve afectada la máquina 1 ante variaciones en la red, la máquina 2 y todo el sistema. Observarán, el sistema tiene una constante que es pequeñita, es 0.0047 hertz por megavatio, es decir, el sistema es mucho más robusto en comparación al generador 1 y en comparación al generador 2. ¿Por qué motivo? Porque todo el sistema va a actuar como un bloque, como una sola máquina más grande. En cambio, la máquina G1, que es más chiquita, ante una variación en la red se ve más afectada, ¿no es cierto? Entonces, esto es lógico y es coherente en función a lo que estamos viendo en la red. Después, ¿qué tendríamos? La pregunta es, ¿ha ocurrido una variación de frecuencia en el sistema? Si ha ocurrido una variación de frecuencia en el sistema, ¿cómo se afecta el sistema? Acá tenemos variación de la red. ¿Cómo se modifica lo que es la red en función a esta potencia? Un segundito, acá estoy con algún... Entonces, ¿cuál sería la variación en la red? La variación en la red va a ser igual a la variación de potencia en la red, es igual a la variación de la potencia de referencia de la red menos delta F dividido entre la constante de regulación del sistema. Un segundito, está con algún problema esto. Esta ecuación nos permite determinar el comportamiento de cada una de las máquinas, pero también nos permite determinar el comportamiento de todo el sistema en su conjunto. Veamos, para todo el sistema. Hemos dicho que el sistema está operando como una máquina equivalente. En esa máquina equivalente solo tenemos activado el control automático. Nadie va a tocar la potencia de referencia, es decir, no vamos a modificar las potencias de despacho de cada una de las máquinas. Por lo tanto, la potencia de referencia es 0. Entonces, nosotros tenemos cuánto vale la variación delta P. Tenemos la constante de regulación del sistema y nosotros no sabemos cuánto varía la frecuencia. Acá, despejando valores, tendríamos que la variación de potencia en la red es de menos 157.5. Esto va a ser igual a 0 menos delta F dividido entre la constante de regulación del sistema, que es igual a, para todo el sistema en hertz por megavatio, esto es igual a 0.004784.
en esta ecuación tenemos una ecuación con una incógnita, despejamos lo que es delta F. Y la variación de frecuencia que se da en la red va a ser igual a menos delta P multiplicado por la constante regulación equivalente de todo el sistema. Un segundito, por favor. Entonces, despejando, acá tendríamos que la variación de frecuencia del sistema va a ser igual a menos por menos 157.5 multiplicado por 0.004784. Aquí tendríamos que la variación de frecuencia en la red es igual a 0.75358 Hz. Observen, son 750 milihertz. Es una variación que es bastante fuerte para cualquier sistema. Normalmente, cuando ocurre una falla en el sistema interconectado nacional boliviano, la variación de frecuencia es de 70 milihertz. Hasta 150 milihertz una falla severa. Observen, acá tenemos 750 milihertz. Es una variación de frecuencia que es bastante grande. Ahora, ¿qué pasa con la frecuencia? Con estas condiciones. Nosotros tenemos que la variación en la frecuencia va a ser igual a la frecuencia final menos la frecuencia inicial, ¿no es cierto? La frecuencia inicial, ¿cuál es? Es la frecuencia nominal de la red. La frecuencia final es la variable que nosotros no conocemos. Por lo tanto, despejando de esta ecuación, que tendríamos que es la frecuencia final va a ser igual a delta F más la frecuencia inicial. ¿Qué tendríamos? Que la frecuencia final va a ser igual a los 0.75358 Hz más los 50 Hz iniciales. Tendríamos que la frecuencia final va a ser igual a 50.75358 Hz. Entonces, ocurre una perturbación, se desconecta carga y como producto de que la desconexión de carga, la frecuencia del sistema está incrementando. Perfecto, hemos determinado el comportamiento general de toda la red. Ahora la pregunta es, el sistema logra estabilizarse, ocurre una falla, perdemos 35% de la demanda de la red, es una desconexión que es bastante fuerte. Ahora la pregunta, ¿y qué pasa con cada uno de los generadores? ¿Cuánto aporta cada generador? Veamos. Acá tendríamos lo que es análisis de los generadores. Hagamos el análisis para el generador 1 y para el generador 2. Acá tenemos para G1 y acá tendríamos para G2. ¿Qué es lo que va a pasar con cada generador? Para cada generador también podemos utilizar la ecuación que delta potencia mecánica va a ser igual a delta en la potencia de referencia menos delta F sobre la constante de regulación primaria del generador 1. Es decir, aplicamos esta ecuación solo para el generador 1 y aplicamos la misma ecuación para el generador 2. Lo que debemos tomar en cuenta es lo siguiente. Ninguno de los generadores va a ser, mejor dicho, en ambos generadores tenemos activado el control automático. Ninguno de los operadores va a tocar nada de los sistemas de control, por lo tanto las potencias de referencia podemos asumir el valor de 0. O sea, mientras el operador no toque y mientras esté activado solamente el control automático, solamente va a haber una modificación asociada al regulador automático de carga. Ahora, delta F es del sistema. Es decir, es una variable global que afecta a todo el sistema, afecta al generador 1 y afecta al generador 2. O sea, acabamos de calcular ese valor. Entonces, lo que podemos hacer es determinar delta P. En el primer caso tenemos que delta P mecánico del generador 1 va a ser igual a
menos delta F dividido entre la constante de regulación del generador 1. ¿Esto a qué va a ser igual? La potencia, la variación de frecuencia de la red, sabemos que es igual a 0.75358 Hz. Y esto está dividido entre la constante de regulación de cada máquina. Pero acá hay que tener cuidado con las unidades, ¿no es cierto? Acá estamos trabajando en unidades físicas para cada uno de los generadores. Acá la constante de regulación para el generador 1 es 0.01818. Acá tenemos Hertz por megavatio, acá tenemos Hertz. Por lo tanto, el cociente va a ser que la variación de potencia del generador 1 va a ser igual a menos 41.44 megavatios. Entonces, esa es la contribución de este generador. El generador 1 va a contribuir con 41 megas. Ahora, acá voy a hacer un cálculo que es la potencia final. Nosotros sabemos que delta de potencia va a ser igual a potencia final menos potencia inicial, ¿no es cierto? Nosotros conocemos la potencia inicial. Lo que nos falta es conocer la potencia final. Acá tendríamos que la potencia final va a ser igual a delta P más la potencia inicial. En el caso del generador 1 que tenemos la potencia final de G1 va a ser igual a delta P es menos 41.44 más la potencia inicial, que es igual a 100 megas. Tendríamos que esta potencia final de G1 va a ser igual a 58.55 megavatios. Entonces el generador 1 se va a comportar de esta forma. Terminemos lo que es el generador 2. El generador 2 que tendríamos lo siguiente. Acá la variación de potencia del generador 2 va a ser igual a menos delta F dividido entre la constante de regulación del generador 2. La variación de frecuencia hemos dicho que es la misma para ambos generadores. Por lo tanto, esto va a ser igual a menos 0.75358. Esto está en Hertz, dividido entre la constante de regulación de este generador. La constante de regulación de este generador es de 0.006493 unidades. Esto está en Hertz por megavatio. Si nosotros realizamos un análisis dimensional, Hertz con Hertz se simplifica y megavatios termina en el numerador. Y acá tendríamos que la variación de potencia mecánica, que es igual a la potencia eléctrica del generador 2, va a ser igual a menos 116.052 megavatios. Entonces, esa es la contribución de cada generador. Ahora, la pregunta es la potencia final. La potencia final para este generador sería igual a, aprovechando la misma ecuación que tenemos acá para el generador 1, la potencia final del generador 2 va a ser igual a delta P, que es menos 116.052, más la potencia inicial, estamos hablando de 350 megas, tendríamos que la potencia final del generador 2 va a ser igual a 233.94 megavatios. Perfecto, hasta aquí tenemos el comportamiento del sistema, del generador 1 y del generador 2. La pregunta, ¿les parece justo, les parece adecuado que la máquina 1 contribuya con 41,44 megavatios? ¿Les parece justo que la máquina 2 participe con 116 megavatios? ¿Qué sería lo más justo para ambas máquinas? Para analizar esto de una manera más precisa, lo que vamos a hacer es determinar la variación de potencia del generador 1, pero de forma porcentual. ¿Qué es esto? La variación de potencia mecánica del generador 1 dividido entre la potencia base.
del generador 1. Y lo mismo para el generador 2. Vamos a determinar la variación de potencia del generador 2 de forma porcentual. Esto va a ser igual a la variación de potencia mecánica del generador 2 dividido entre la potencia base 2. En ambos casos, ¿qué valor tendríamos? En el primer caso tendríamos que dividir lo que es 41.44 dividido entre los 110. Tendríamos menos 41.44 dividido entre 110. Y esto es igual a 37.6%. En el caso de la máquina 2, acá tendríamos los menos 116.052 dividido entre 385. Tendríamos acá 116.052 dividido entre 385. Acá estaríamos hablando de menos 30.1%, que es menos. Pregunta, ahora sí. ¿Es justo que la máquina 1 participe con 37% y es justo que la máquina 2 participe solamente con el 30%? No, no es cierto. O sea, no es justo que una máquina participe con un mayor porcentaje con respecto a otra unidad. Lo que debemos hacer es, se debe velar por una participación equivalente en cada máquina. Cada máquina debería participar de forma porcentual con los mismos valores. Una máquina que es lenta y una máquina que es pequeña debería participar con un X porcentaje y las demás máquinas también deberían participar con ese mismo porcentaje. Nosotros necesitamos una participación equitativa en cada una de las máquinas. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Hay algún problema? Creo. Ahí está. Entonces, este es el motivo de por qué se realiza una distribución porcentual equivalente. ¿Cómo controlo esa distribución porcentual equivalente? En función a la constante de regulación, en función al estatismo de cada uno de los generadores. Es decir, acá ustedes tienen la máquina 1, el estatismo es 4%, la máquina 2, el estatismo es 5%. Les dije que mientras más pequeño sea el porcentaje, mayor es el nivel de participación de cada uno de los generadores. Mientras más grande sea el porcentaje, menor es la participación, es inverso. Como pueden ver, la máquina 2 tiene un 5% de estatismo, participa solo con el 30%. La máquina 1 tiene un estatismo del 4%, participa con el 37%. Entonces, ahí se estaría viendo lo que es la influencia del estatismo sobre el comportamiento de los generadores. ¿Alguna duda con respecto a este ejercicio? Hola, ¿me escuchan? Sí, le escuchamos, Inge. Ahí acaba el ejercicio. Sí, aquí lo que se les ha pedido son dos cosas. Primero, determinar la variación de frecuencia en la red, es lo que hemos determinado. Y segundo, determinar la contribución de potencia en megavatios y en porcentaje de cada una de las máquinas. Ahí estaría acabando el ejercicio. ¿Qué es lo que es importante que ustedes vean? Lo que es importante es esto, la distribución porcentual. Primero en megavatios. ¿Cuánto contribuye la máquina 1? 41,44. En megas, en porcentaje menos 37,6%. ¿Cuánto contribuye a la máquina 2? En megas menos 116.05, pero porcentualmente hablando son solo el 30.1%. Si nosotros vemos el análisis solamente en megas, pareciera que la máquina 2 ha contribuido más. Pero si nosotros vemos de forma porcentual, se observa que la que contribuye más de forma efectiva es la máquina 1. Entonces, esta es una situación que no es justa. No debería tenerse este tipo de condiciones en la red. Y lo que hace el CNDC es verifica los parámetros de cada uno de los generadores del sistema cuando se están conectando a la red para evitar que esto pase. Entonces,
aquí termina el ejercicio, pero lo que quiero que tengan claro ustedes es qué se está haciendo. Sometemos al sistema a una variación. Esa variación del sistema es absorbida por un conjunto de generadores. Aquí en el ejercicio tenemos solamente 2 generadores, pero este mismo análisis se puede hacer para todo el sistema interconectado nacional boliviano. Por ejemplo, nosotros hemos hecho este análisis para todo Bolivia cuando falló o se desconectó de forma intempestiva la unidad de Misicuni. Estamos hablando de octubre del 17. Se estaban realizando pruebas de conexión de la unidad Misicuni. Hubo una desconexión no deseada en la etapa de pruebas. La unidad de Misicuni estaba inyectando 130 megas. El sistema pierde los 130 megas de generación. Entonces se produce lo que es un déficit de generación. El sistema debería haber modificado solamente 70 milihertz, de acuerdo a los cálculos, pero hubo una variación de casi 130 milihertz. Entonces, con un cálculo muy simple como este, podemos determinar qué está pasando con el sistema. Este cálculo simple nos mostraba de que la mitad de las máquinas del Sistema Interconectado Nacional Boliviano estaban con el sistema de control primario en apagado. Entonces, con un análisis muy sencillo, nosotros podemos definir qué pasa con el sistema y qué pasa con cada una de las máquinas. Solo necesitamos 2 cosas. ¿Qué cosas? Esto. Necesitamos la constante regulación de cada máquina. Y necesitamos la constante regulación equivalente de todo el sistema. Si nosotros conocemos eso y la potencia base, se pueden realizar estos cálculos. No necesito realizar simulaciones, no necesito realizar ningún análisis dinámico. Con una ecuación que es muy simple, si sabemos manejar los conceptos, podemos determinar el comportamiento de la red. Repito, se necesitan la constante regulación de cada máquina, en este caso el 4%, el 5%. Ese es un dato que se informa al CNDC. Y necesitarían calcular la constante equivalente de todo el sistema, que es simplemente el inverso de las constantes de regulación, ¿no es cierto? Igual que una impedancia en paralelo. Bueno, ¿alguna duda con respecto a este ejercicio? Inge, ese valor de estatismo siempre va a ser diferente de todas las máquinas o tienen que ser iguales. Esa es una buena pregunta. El estatismo debería ser el mismo en todas las máquinas, pero el estatismo está asociado a lo que es las características técnicas de cada generador. Hay generadores que para llegar a ese estatismo necesito lo que es tener el comportamiento de cada una de las máquinas con respecto a apertura de válvulas y otras cosas. Pero no solo eso, el sistema de control. La pregunta es si el sistema de control me permite ajustar esto a un valor que sea así de rápido. Vamos a ver acá. ¿Qué es lo que pasa cuando yo tengo una máquina con un estatismo bajo, una máquina con un estatismo alto? Voy a realizar gráficas que están un poco exageradas, pero es precisamente para que ustedes puedan visualizar de una manera muy sencilla qué está pasando con la red. Tenemos una máquina con un estatismo que es este. Ahí. Ese porcentaje. Y tenemos otra máquina que tiene un estatismo que es este. Tenemos acá 2,4, 2,4. Estoy exagerando las gráficas para que se vea de una manera mucho más gráfica qué es lo que tenemos. Y tenemos el punto de partida. El punto de partida de esta máquina está en los 50 Hz, que sería acá. Acá tenemos lo mismo. Tenemos ambas máquinas y ocurre una variación de frecuencia. ¿Cuáles van a ser las variaciones de frecuencia? Las variaciones chicas, ¿no es cierto? O sea, voy a estar típicamente con variaciones. Todo el tiempo existen variaciones de frecuencia en la red. Eso de que la frecuencia esté en 50 Hz es hasta por ahí. Si ustedes revisan lo que es un registrador de eventos, un medidor de frecuencia real de la red, lo que van a ver es que la frecuencia todo el tiempo está variando. Voy a
hacer de cuenta que la variación permanente es esta, la que está en la línea color naranja. Tengo variaciones que están todo el día siendo modificadas. Y para ambas máquinas ven esas variaciones, ¿no es cierto? ¿Qué está pasando con la máquina 1 y la máquina 2? Acá tengo G1, acá tengo G1 y acá tengo G2. Supongamos que son del mismo tamaño. Tengo estas variaciones y estas variaciones ocurren todo el día. La máquina 1 se estaba moviendo del punto nominal hasta este punto y del punto nominal hasta este punto. En cambio, la otra máquina se mueve aquí, esto, esto. ¿Quién tiene excursiones más grandes de potencia? Acá podemos observar que la máquina G1 tiene desviaciones fuertes de potencia. Entonces estoy realizando esas modificaciones todo el día. Subo, bajo la potencia. En cambio, la otra máquina tiene una variación que es más angosta. Este delta P de la máquina 1 es más grande que el delta P de la máquina 2. Entonces, para evitar este tipo de comportamiento que esté modificando todo el tiempo, lo cual produce un desgaste en la máquina. Recuerden que están abriendo y cerrando lo que es la compuerta de agua, o se está abriendo y cerrando la válvula de combustible. En cualquiera de los dos casos, el que está moviéndose todo el tiempo es G1. G2 se va a mover, pero mucho menos. Entonces, por este tipo de variaciones, en algún caso los generadores no permiten variaciones muy pequeñas. Por ejemplo, acá tengamos un estatismo del 2% y acá tenemos un estatismo del 4%. G1 estaría con 2%, G2 estaría con el 4%. Entonces, por este tipo de comportamiento, muchas veces los generadores no permiten variaciones chicas. Te dice el fabricante, el estatismo puede variar entre el 4% al 12%. Entonces, como tú tienes esa constante de variación ya definida por el fabricante, no puedes ir a un valor más chico. Lo que el CNDC hace es, se fija que el valor que tú estés declarando sea coherente con el resto del sistema. Es decir, el CNDC, el operador de la red, no te exige un valor, pero te exige que utilices el valor más pequeño de tu contribución. Ahora, eso tampoco es tan adecuado, ¿no? Yo lo que utilizaría es el valor equivalente al comportamiento del sistema. De esa forma va a ser justo. O sea, yo me voy a mover en función al mismo porcentaje que se mueva en el sistema. No sé si con eso he aclarado tu duda. O sea, no existe un único valor. Lo que debería hacer el CNDC es decirte el valor más chico de lo que te permite el sistema de control. Pero ¿qué pasa si el valor más chico es 2% para G2? Entonces tampoco es justo que tú tengas un valor más bajo que el resto del sistema. Lo que yo haría es utilizar un valor de estatismo que es igual al equivalente de todo el sistema. Eso es lo justo. Está claro, Inge. ¿Alguna otra duda? Bueno, con esto estaríamos terminando todo lo que son los ejercicios que para el segundo parcial. Podemos ver alguna otra duda que ustedes tengan con respecto a nuestro examen. ¿Alguien tuviera alguna duda con respecto a alguno de los ejercicios que hemos visto en las clases pasadas? Inge, el examen va a ser referente a los ejemplos que hemos tenido en las clases. Sí, el examen, las preguntas de cálculo son similares a las que hemos hecho ejercicios en clases. Entonces ustedes tienen el material, lo he subido a lo que es Classroom. Ahí tienen todos los ejemplos que hemos ido haciendo en clases y básicamente las preguntas son esas. Ahora, la pregunta que siempre ingresa es la pregunta de estabilidad. La pregunta de estabilidad por áreas iguales, esa tienen que dominarla. Si quieren, ahorita podemos ver algo de ese tema. ¿Alguien tuviera alguna duda específica con respecto a algo que hayamos visto? ¿Algún problema?
Perfecto, entonces con esto se estaría terminando todo lo que es el avance. Veamos lo que es el tema de estabilidad. En el tema de estabilidad, el tema de áreas iguales es el que conlleva la mayor parte de conocimientos que ustedes necesitan para ya su vida profesional. Veamos un ejercicio, un ejemplo, mejor veamos los lineamientos generales. ¿Qué se tiene que hacer en cada una de las etapas? Lo que tienen que tener claro es qué necesito y qué debo hacer en un problema de estabilidad de áreas iguales. Un segundito. ¿Pueden ver mi pantalla? Estoy con alguna dificultad con respecto a esto. Sí se ve su pantalla, pero ahora se cortó. Un segundito, voy a ver. Aquí estoy haciendo una prueba de mi conexión. Quiero ver con qué velocidad está, porque está bastante lento, muy lento con respecto a otros días. En el problema de estabilidad de áreas iguales, ustedes tienen lo siguiente. Vamos a hacer un análisis general de qué variables necesitan. Ustedes lo que necesitan hacer es determinar Efectivamente, mi conexión está con un problema de velocidad, entonces, a ver, voy a empezar con esto. ¿Me escuchan? En un problema de estabilidad de áreas iguales, lo que ustedes necesitan es realizar los siguientes cálculos. Áreas iguales. Nosotros necesitamos lo siguiente, nosotros necesitamos el sistema. El sistema va a operar en condición normal, falla y post falla. Acá tenemos el análisis, se realiza para lo que es 3 fases. La parte en condición normal, en condición de falla y en condición post falla. En cada una de las etapas, ¿qué es lo que necesita? En la condición normal, yo necesito determinar primero la fuerza electromotriz en el envío. Esta fuerza electromotriz me da 2 datos. El primer dato es la magnitud de la tensión en el envío y el segundo dato es el ángulo inicial. Entonces, para eso necesito la fuerza electromotriz. Después, ¿qué es lo que se calcula? La curva de potencia versus delta. Esto es igual a la
potencia máxima en condición normal multiplicada por el seno del ángulo. Esa curva es la que necesitamos determinar. En condición de falla, ustedes necesitan determinar lo mismo. Como ya se ha determinado el comportamiento de la tensión en la condición normal, lo que nosotros necesitamos definir es la curva, la potencia versus delta, en los tres casos. En los tres casos va a ser la tensión envío por la tensión recibo, dividido entre la reactancia envío-recibo, multiplicado por el seno de delta. La única diferencia es la constante. En el primer caso es la potencia máxima en condición normal, la potencia máxima en condición de falla, la potencia máxima en condición post-falla. Es decir, los cálculos eléctricos que ustedes tienen que realizar es lo que está en color rojo. Necesito determinar esos valores. Acá tenemos condición normal, condición de falla, condición post-falla. Una vez que tengo esto, lo que se hace es, tenemos que realizar cálculos auxiliares para determinar primero el ángulo máximo. Una vez que ustedes tienen el ángulo máximo, procedemos a realizar el coseno del ángulo crítico. El coseno del ángulo crítico va a ser igual a, y tienen una fórmula, ¿no es cierto? Aquí tenemos que la potencia mecánica, menos, etcétera. Y aquí tienen, lo que se debe determinar es el coseno del ángulo crítico. Una vez que ustedes tienen el ángulo crítico, lo que se debe hacer es se debe determinar el tiempo crítico. Tiempo crítico. Igual a una raíz cuadrada. Ahora, una vez que ustedes tienen el tiempo crítico, lo que se debe hacer es realizar la evaluación de la operación de los interruptores y las protecciones versus el tiempo crítico. Aquí tendríamos tres condiciones. El tiempo crítico es mayor que, el tiempo de operación de la protección es mayor que el tiempo crítico. El tiempo de operación de protección es igual al tiempo crítico y el tiempo de operación de la protección es menor al tiempo crítico. Y acá tendríamos tres condiciones. Si el tiempo de operación es mayor al tiempo crítico, el sistema es inestable. Si el tiempo de operación de la protección es igual al tiempo crítico, estamos en el límite de estabilidad. Y si el tiempo de operación de la protección es menor al tiempo crítico, el sistema es estable. Entonces, cuando ustedes están viendo un problema por el método de áreas iguales, básicamente lo que se debe hacer es este análisis. Esto es lo que necesitan ustedes para poder evaluar un problema por áreas iguales. Solo necesito la fuerza electromotriz, la potencia máxima en condición normal, falla, post-falla. Necesito calcular el ángulo máximo. Con esa información que está en la parte superior, determino el coseno del ángulo crítico y el tiempo crítico. Y luego realizamos la evaluación. O sea, en resumen, aquí tienen en una sola pantalla lo que es el análisis de un sistema por el método de áreas iguales. ¿Alguien tuviera alguna duda con respecto a esto que estamos viendo acá? No. Perfecto, entonces ahí tienen ustedes un resumen de lo que necesitan realizar. Por un tema de tiempo, nos faltan 15 minutos, no vamos a alcanzar a lo que es resolver un ejercicio, pero hemos resuelto varios en clases pasadas, pero aquí tengo un resumen. Este resumen lo que está haciendo, nos está mostrando de forma comprimida lo que ustedes necesitan realizar, lo que ustedes necesitan hacer en la evaluación de un problema por el método de áreas iguales. Es tan simple como lo que estamos viendo en la pantalla. Ahora, ¿cómo determino, tal vez realizando un poco más de detalle con respecto a este resumen del método de áreas iguales? ¿Cómo determino la fuerza electromotriz? Por medio de ley de Ohm y ley de Kirchhoff, analizando en una red. Entonces, con todos los conocimientos que ustedes tienen de teoría de circuitos de red, se puede determinar la fuerza electromotriz en el generador. La única aclaración que necesitaríamos realizar es que en condición de falla, aquí se utiliza lo que es teoría de componentes simétricas.
Es decir, para el análisis de la condición de falla, necesitamos tomar en cuenta teoría de componentes simétricos. Para la condición normal y para la condición post-falla, básicamente se tendría una situación de operación balanceada, por lo tanto, solo basta con tomar en cuenta la red de secuencia positiva. Ahora, veamos acá. Este flujograma, este resumen del método de áreas iguales, por favor, grábenlo bien en la cabeza. Lo que necesitan es calcular esos valores. Veamos a un ejemplo pasado que hayamos realizado, un cálculo pasado. ¿Dónde está esto? Acá. Acá. Acá tienen un ejemplo que está completo con respecto a el método de áreas iguales. Recuerden que este método en la literatura básicamente tiene tres variantes, las que se están mostrando en la derecha. O sea, básicamente hay tres tipos en la literatura, no hay más. El ejercicio número 1, que nos da datos de lo que es la potencia activa y reactiva en el recibo y una tensión. Si ustedes tienen esto, necesitan calcular la fuerza electromotriz acá en el generador. El tipo número 2, tienen como dato de información la potencia activa en el recibo, un fasor de tensión y una tensión intermedia. Aquí el truco está en calcular el ángulo. Hemos hecho los dos ejemplos. Y el tercer tipo, que básicamente es similar al tipo número 1, la única diferencia es que aquí lo que debe hacer es determinar la potencia activa y reactiva y la corriente en el generador envío. Esta es la potencia activa y reactiva, es un dato, y debemos determinar lo que es la corriente acá. Eso es lo que necesitan para este tema de el ejercicio de áreas iguales. El resto de los pasos los hemos visto de forma detallada. Acá tienen cada uno de los pasos. Tenemos la condición normal, la condición de falla, la condición post-falla. Luego se calcula el ángulo máximo y finalmente realizamos la evaluación por el método de áreas iguales. Algo que es importante, en este segundo parcial, por favor, va a entrar teoría. Y ustedes tienen en la página web del curso lo que es un banco de preguntas. Ahora, tomando en cuenta que es una evaluación de teoría que ustedes deben saber, se van a dar dos exámenes el día del examen. O sea, un primer formulario que empieza a una hora definida y después de una cantidad X de minutos, como es pregunta y respuesta, es algo que ustedes pueden responder muy rápidamente, va a tener un tiempo corto. O sea, vamos a dividir la primera parte que es evaluación de teoría, la segunda parte que es evaluación de ejercicios. En la evaluación de teoría se les va a dar 10, máximo 15 minutos para responder las preguntas. Va a ser un banco de preguntas aleatorio y ustedes van a recibir una cantidad mínima de preguntas, las cuales tienen que responder. Una vez que pase ese tiempo, tendrían que pasar a lo que es la solución de los ejercicios. ¿Alguien tuviera alguna duda con respecto a algún otro ejercicio o alguna pregunta de la modalidad del examen? Disculpe, las preguntas teóricas van a ser de selección múltiple, de desarrollo o... De todo eso. Selección múltiple, completar y de desarrollo. Pero, por favor, tomen en cuenta, la parte teórica va a ser muy rápida. Empezamos el examen, ustedes van a tener un formulario y ese formulario va a haber una batería de unas, no sé, 100 preguntas. De esas 100 preguntas, ustedes van a tener 10 minutos para responder unas 4 o unas 3. Y listo. O sea, preguntas, respuesta, preguntas, respuesta. Termina ese tiempo y se cesaría ese formulario. Si el que no presente en el tiempo indicado estaría perdiendo esa evaluación y estarían pasando a la parte de ejercicios. La parte de ejercicios van a tener mucho más tiempo para poder desarrollar los ejercicios. ¿Está claro eso de la metodología del examen? El día del examen, Inge, por favor, aclare bien el tiempo que tenemos para la teoría, porque algunos docentes no lo dicen claramente y nos atrasamos al enviar, ¿no? El formulario.
Tomen en cuenta que la teoría es algo que ustedes deben saber de forma fluida. Entonces vamos a empezar el examen. Voy a activar lo que es el formulario y este se va a cerrar en 15 minutos. Después de 15 minutos eso queda cerrado, no hay más. Después estaría abierto el formulario número 2 que corresponde a el ejercicio que tienen que resolver, tal como hemos hecho. O sea, tendríamos dos partes. Una parte que va a ser teoría, que es muy rápida, es completar preguntas en un formulario, y la segunda que es resolver un ejercicio. Entonces, para la parte de resolver ejercicios sí van a tener bastante tiempo, pero la parte de teoría, como se sobreentiende que es información que ustedes tienen que tener de forma fluida, entonces van a tener un tiempo corto para hacer las respuestas. ¿Está claro, no? Inge, una consulta. En la parte teórica no va a haber nada de demostraciones, nada que enviar fotos, nada, ¿no? No, nada, es pregunta-respuesta básicamente. Disculpe, Inge, no vamos a tener que subir nada, ¿no? Solo responder en el mismo formulario que usted nos va a mandar. Sí, responder en el formulario, nada más. En la segunda parte sí, tienen que escanear su respuesta y enviarla y llenar el formulario de respuesta, pero eso van a tener más tiempo. Pero para la parte teórica es pregunta, respuesta en el formulario, lo envían y listo. Y eso se liquida muy rápidamente. Ingeniero, buenas noches. Y disculpe, con respecto a las notas del primer parcial. Sí, es la que es las tengo. Me falta lo que es revisar sus prácticas y las subo, pero no tengo sus prácticas. En este momento termina la clase, les creo un formulario. Por favor, un representante de cada grupo que me suba lo que es su práctica. Y en función a eso tenemos la evaluación del primer parcial completa. ¿A la plataforma o a WhatsApp? No, voy a colocar en el Classroom lo que es una tarea, pero solamente entregue un representante de cada grupo, pero en la carátula de cada práctica tiene que estar claro quiénes son los miembros de cada grupo, ¿no es cierto? Está bien, ingeniero, gracias. Después tenemos preguntas teóricas, preguntas de ejercicio. Las preguntas de ejercicios corresponden al tema de estabilidad, el tema de estabilidad por métodos numéricos, ahí normalmente solamente teoría. Estabilidad para sistemas multimáquina, ahí sí hay ejercicios, en el banco de preguntas hay exámenes pasados donde tomamos en cuenta esto y también hemos hecho en clases. Después tienen preguntas de regulación de tensión, preguntas de regulación de frecuencia, que habríamos hecho bastantes, ¿no? Con eso estaría entrando todo. Ahora, ¿para cuándo hemos quedado el final con ustedes? El domingo, ¿no? Sábado a las 5 de la tarde, creo que es. Domingo mejor, Inge. A ver, un segundito, déjame ver. Yo no tengo inconvenientes. Si ustedes se ponen de acuerdo, por mí no hay problema. A ver, creo Sí. que tengo... ¿Dónde está? Espera, estoy buscando dónde me ha anotado. ¿Dónde está esto? Inge, disculpe, para el segundo parcial, ¿es posible saber qué porcentaje tienen las preguntas teóricas y las preguntas prácticas? Sí, les voy a avisar ese mismo instante. Al iniciar el examen, ahorita no tengo la idea, pero normalmente el porcentaje de las teóricas es una pequeña fracción, ¿no? No tengo bien, no te voy a buscarlo, pero yo no tengo inconveniente en que sea el sábado o el domingo, depende de ustedes, no sé qué les parece más cómodo, si quieren puede ser el domingo. Sí, Domingo, Inge. ingeniero. ¿Qué dice el resto? ¿Hay alguien que no esté de acuerdo en que sea el domingo? Ahorita, ¿cuántos estamos? 27, sí, estamos con un buen quórum. Pero no hay inconveniente, si quieren lo definimos ahora o podemos definir nuestro el día del segundo parcial. El jueves sería, Inge, más para pensar. ¿Perdón? El jueves yo creo que lo podemos definir, por favor, Inge. Sí, Mejor vayan. ahora, Inge. Sería mejor ahora, sí ya tenemos clara la película, ¿no? Y no se hacen otros compromisos.
Domingo, Inge, nadie, lo contrario, por favor. Inge, ¿y cómo vamos a saber quiénes van a ir a final o las notas de segundo parcial, cuándo van a salir? En Precisamente este por caso. eso yo preferiría que sea el domingo, así me dan el viernes y el sábado para entregar las notas. Sí, sería mucho más cómodo porque si no tengo una revisión maratónica el día viernes y también para estudiar estoy teniendo menos tiempo. En cambio, si quedamos el domingo, queda más holgado para todos. Inge, está en lo correcto. Podría ser, no sé, el domingo a las 16 horas. Hola. Está bien, Inge. Ya, entonces quedaremos así, lo ratificamos el día jueves. ¿Alguien tuviera alguna consulta, alguna duda adicional con respecto a alguna otro de los ejercicios que hemos visto en clases? No sé si en la página web del curso tengo lo que es los formularios, tengo un formulario oficial para los exámenes. Si no está ahí, lo voy a subir, pero ahí tienen un resumen de todas las ecuaciones que nosotros utilizamos. Entonces, con eso ustedes van a poder ver, pero como en este caso estamos con las clases, tienen todo el material en Classroom. Entonces, el material de hoy día más lo voy a subir a Classroom para que ustedes tengan así el material completo para poder estudiar y también para poder resolver los ejercicios de examen, ¿no? Bueno, entonces, si no hay más dudas, muchas gracias por su atención. Estaríamos concluyendo acá y estaríamos directamente el día jueves para el examen. Inge, estas últimas diapositivas, por favor, lo puede enviar también. Sí, ahorita mismo lo PDFeo y lo subo al Classroom, por favor, y ahí ustedes tienen el material. Más bien, si no me equivoco, he subido todo el material, pero si tuvieran alguna consulta, alguna duda, me mandan nomás la consulta al WhatsApp y yo les respondo. Ok. Está bien, Inge. ¿Alguien tuviera alguna duda adicional con respecto a la teoría o el examen? Bueno, entonces concluimos la clase y muchas gracias por su atención y nos vemos el día jueves. No se olvide para poder enviarle de nuevo el trabajo, Inge. Sí, ahorita mismo voy a crear ese formulario. Más bien, un favor, ¿alguien tuvo algún problema con lo que es su correo electrónico para la recepción del examen en el primer parcial? ¿A todos les llegó sin problema o tuvimos que corregir? No recuerdo. Creo que había uno, pero no estoy seguro, Inge. No recuerdo yo muy bien. Sí, ¿está presente el que tuvo problemas? No. Bueno, entonces ese día lo solucionamos. Bueno, entonces muchas gracias por su atención y hasta el día jueves. Hasta el jueves, Inge. Buenas noches, chao, hasta luego.